estrategias y reconfiguraciones en clave de pandemia. Así que, si les parece, chicas, podemos dar comienzo. Bueno, buenos días a todos, todas. Muchas gracias, Virginia, por la presentación y al equipo de Lenguas Modernas por este espacio de intercambio académico entre colegas y estudiantes. Bueno, nuestra comunicación se trata de la virtualización de lengua inglesa 4 y, bueno, y por razones obvias no necesita demasiada contextualización. Pero sí quiero decir que es el resultado del trabajo colaborativo de las docentes de la cátedra en su conjunto. Y bueno, por cuestiones de tiempo lo vamos a mostrar con la profesora Dolores Aicegas, jefa de trabajos prácticos de lengua inglesa 4. En cuanto a nuestros propósitos en hacer esta presentación, quisimos compartir nuestra experiencia. A ver, algo está pasando, me parece. ¿Ahí estamos bien? Ahí estamos bien. La presentación la voy a ir pasando. Bueno, ahí está. En cuanto a nuestros propósitos en hacer esta presentación, quisimos compartir nuestra experiencia como docentes de lengua inglesa 4 y con colegas del departamento y estudiantes en un año tan complejo como el 2020. Y también reflexionar sobre los desafíos que enfrentamos y qué estrategias utilizamos para superarlos. Y además, dejar un registro de la experiencia de la virtualización de la materia con vistas a evaluar el alcance de las intervenciones didácticas que fuimos haciendo y construir nuevas opciones. En primer lugar, algunas generalidades de cómo está pensada la materia y cómo se organiza. Tenemos, bueno, Lengua Inglesa 4 propone un balance entre contenidos teóricos, aplicaciones prácticas y elaboración personal que favorezca la reflexión, el juicio crítico y la evaluación de futuras egresadas. Y lo quisimos optar por mantener la organización convencional de la materia tanto como fuera posible, y trabajamos con el diseño en la virtualidad a partir de un esquema que ya estaba probado y afianzado en la presencialidad. Nosotros tenemos dividida la materia en, bueno, teóricos y prácticos, pero los prácticos tienen dos vertientes. Por un lado, lengua y escritura, language and writing, y por otro lado, aplicación de contenidos, que es donde se articula directamente con los contenidos teóricos. A su vez tenemos talleres de escritura que son abiertos y opcionales, es decir, la idea es que puedan participar además estudiantes que buscan aprobar la cursada y el final, o todo aquel que sienta que necesita práctica adicional. Luego tenemos evaluaciones parciales y finales, y las evaluaciones parciales incluyen dos instancias previas al parcial, que son condiciones de exámenes, que son los mocks, donde ellos ponen a prueba y tienen un diagnóstico de cómo se están manejando. Bueno, ahora vamos a ver en esta parte cuáles fueron las desconstrucciones y reconstrucciones que atravesaron la propuesta y algunos aprendizajes que fuimos construyendo a lo largo del camino. Algunas cuestiones en cuanto al marco conceptual. La de concebir la educación a distancia como una modalidad de enseñanza-aprendizaje a través de la red, que se configura en un espacio formativo que facilita la interacción entre profesores que aprenden y entre estudiantes que aprenden. Esta es la cita de Cavero y Gisbert. Y para reconfigurar nuestras prácticas en un entorno virtual, adoptamos un enfoque de prácticas colectivas de experimentación didáctica, en las citas de Perosi 2015, a partir de actividades que desplegábamos tanto los docentes como los estudiantes. En cuanto al rol docente, adherimos a la definición de Padula de 2002 sobre la función tutorial como una relación orientadora de docentes, o un proceso de orientación o de ayuda o consejo,
que tiene por finalidad ayudar a la comprensión de contenidos, interpretación de procedimientos y enunciados, integración de los estudiantes a la acción formativa en un entorno que es técnico y humano, y a mitigar el aislamiento que suele producir desaliento e inclusive abandono. Por supuesto que en este pasaje de la presencialidad a la virtualidad tuvimos que atravesar un gran número de desafíos. El principal desafío fue intentar gestionar una propuesta de enseñanza virtual para la materia que asegurara similares niveles de eficiencia en cuanto al logro de objetivos, construcción de conocimientos, desarrollo de las competencias y la retención de estudiantes, es decir, evitar el desaliento y el abandono. Por supuesto que también reflexionamos sobre cuáles eran las ventajas con las que contábamos, las fortalezas, importantes ventajas. Por empezar, una cátedra organizada y afianzada, que ya lleva muchos años con este equipo docente. Nosotros contamos con, bueno, yo soy titular y tenemos Dolores Aicega, que es la jefa de trabajos prácticos, y Julia Pitch y Laura Rodríguez, que son ayudantes, auxiliares docentes. Así que una cátedra que ya estaba afianzada en cuanto al trabajo, estudiantes autónomos en el último tramo de sus trayectorias académicas, que por esa razón también tienen una cultura académica ya incorporada, que tienen además en su mayoría competencias tecnológicas razonablemente desarrolladas. Teníamos acceso a un entorno virtual eficiente y actualizado. Esto fue fundamental, y a capacitación continua prevista por la universidad, más soporte técnico fluido y permanente, y además el constante acompañamiento del Departamento de Lenguas Modernas. Y eso también hay que agradecerlo porque es algo que a nosotros nos facilitaba o nos daba un marco para poder desarrollarnos. Pero al mismo tiempo también éramos conscientes de que íbamos a enfrentar un gran número de dificultades. Las limitaciones, bueno, por empezar, la necesidad de readaptarse inmediatamente a la modalidad virtual, en el momento en que creo que fue el 25 de marzo, o el que supimos, sin mediar la posibilidad de afianzar prácticas de educación a distancia, sino tener que ir haciéndose sobre la marcha. La novedad de la modalidad a distancia para muchas de nosotros, sobre todo en un 100%, la complejidad de los saberes requeridos para gestionar educación a distancia. Luego, las competencias tecnológicas fragmentarias de docentes y estudiantes, y además un acceso a veces limitado o intermitente de las personas involucradas en el proceso a los dispositivos tecnológicos o a Internet, problemas de conexión. Luego había también una gran incertidumbre institucional respecto de cuánto iba a durar esta nueva modalidad, o sea, cierta imprevisibilidad de las mesas de finales y periodos de receso, en fin, reorganización inclusive familiar en cuanto a espacios y tiempos de trabajo. Esas eran las situaciones con las que estoy segura todos hemos tenido que lidiar de una forma u otra. Las nuevas intervenciones, podríamos decir, en el proceso de virtualización de Lengua Inglesa 4, se centraron en torno a algunos ejes principales. La comunicación, fue fundamental, la comunicación interna de la cátedra y hacia los estudiantes y las estudiantes en su conjunto, organizados en grupo. Esto fue posible gracias a la disponibilidad del sistema de mensajería de campus, por ejemplo. La comunicación entre nosotras como docentes de la cátedra se hizo más fluida que nunca. Nosotros tenemos muy buena comunicación. Otro aspecto importante fue la explicitación de consignas, introducciones guiadas y detalladas, nuevos temas de los nuevos temas y las tareas. La incorporación de foros. Estos tuvieron por objeto propiciar la construcción colectiva de sentido, por un lado, ofrecer un espacio de intercambios productivos, afianzar la comunicación, afianzar también la expresión oral o escrita y fortalecer lazos de pertenencia a la comunidad de Lengua 4. También hizo la comunicación el tratar de incorporar elementos visuales atractivos, amigables, por ejemplo,
PPTs enriquecidos con audios, videos y demás. En cuanto a la organización, fue fundamental tener cronogramas detallados, publicados en forma mensual o cada 6 semanas, que consignaban los distintos tipos de clases, contenidos, actividades, para dar previsibilidad dentro de lo posible, organizados según ejes temáticos, indicando las tareas requeridas semanalmente, actividades, cronogramas también de las clases sincrónicas, porque también dábamos clases sincrónicas tanto teóricas como prácticas y talleres de escritura con las docentes. Lo que sí se hizo fue distribuir los estudiantes en grupos con un tutor de referencia, es decir, con independencia de que cada tutoría práctica estuviera a cargo de una de las docentes, cada una de ellas tuvo un grupo de estudiantes a cargo para seguimiento y clases sincrónicas. También cronogramas de evaluación con fechas, tanto fechas de evaluaciones de progreso como parciales y finales, pautas pormenorizadas sobre los requisitos y procedimientos en evaluaciones escritas orales. El otro eje importante fue la implementación de tutorías, entendiendo que las tutorías correspondientes a las clases teóricas y las clases prácticas en realidad se definen principalmente por las propuestas de contenido, o el foco didáctico, o la participación, el tipo de interacción, la participación de estudiantes entre ellos o hacia ellos, y no tanto por estilos comunicativos o roles docentes convencionales que uno tiene en la presencialidad. Por eso es que hablamos de tutorías, que no son solamente clases prácticas, sino todo tipo de instancia en donde hay este tipo de intercambio didáctico. Y el otro eje importante fue la reconfiguración de roles y tareas docentes, que está directamente relacionado con lo anterior. La función de tutoras en entornos educativos nos exigió repensar nuestro rol docente, incluso con independencia del cargo ocupado en la cátedra y de las tareas convencionalmente desempeñadas en la presencialidad. Y además del dominio de los temas objetos de las clases, nos reclamó el manejo efectivo de competencias técnicas y apertura para atender diversas demandas, poder trabajar en estos espacios que tienen un alto grado de incertidumbre y complejidad, como dicen Martínez y Briones en 2007. Como docentes, nuestro rol fundamental consistió en elaborar materiales nuevos pensados para la educación a distancia y la guía, orientación y apoyo de los estudiantes y las estudiantes en su recorrido e interacción con los insumos. Para cada unidad didáctica tuvimos que proveer material para guiarlos a través de los contenidos y las tareas, y también nos permitió que ellos pudieran prepararse, estar listos, estar preparados antes de los encuentros sincrónicos, para poder aprovecharlos al máximo y poder tomar de sus producciones escritas u orales para poder comentar entre todos, digamos, poder dar una buena devolución. Bueno, en cuanto a la propuesta, en concreto, la propuesta virtual es un curso a distancia, digamos, que fuimos renovando por etapas o por módulos, que digamos, la organización del espacio en el campus, ahora lo vamos a ir mostrando, contaba con, bueno, lo primero era las unidades se iban organizando como bienvenida y ambientación, donde nosotros íbamos mostrándoles, tratábamos de hacer amigable la bienvenida, donde, bueno, había presentaciones grabadas en video para que pudieran vernos las caras y ver que éramos personas, que detrás de los contenidos y de los espacios había personas comunes. También tuvimos, bueno, las clases teóricas y prácticas semanales tenían un foco común, de acuerdo al cronograma que se había presentado con anterioridad.
y íbamos organizando por ciclos de 4 a 6 semanas. Y entonces cada, digamos, clase práctica estaba directamente articulada a la clase, al teórico, y tomaba los temas y los podía desarrollar y aplicar, y los estudiantes tenían todo allí. Es decir, por un lado, nosotros lo que era tradicionalmente diferentes comisiones o grupos con distintas profesoras de prácticos, lo simplificamos en uno semanal con tareas es decir, rotativos, que se ponía un teórico y un práctico. El práctico, el tutorial, era desarrollado en forma conjunta con responsabilidad de uno de las docentes, con aportes de las demás, y esto era una cuestión que rotativamente, cada 3 semanas, se iban cambiando la docente que se hacía cargo del práctico. A su vez, los estudiantes todos tenían acceso al mismo material, con lo cual había gran homogeneidad, pero para lo que hace el seguimiento y devolución, los estudiantes fueron divididos en grupos que tenían un docente de referencia a cargo. Incluso las correcciones siempre se han compartido, pero también en esa forma. Entonces todo el mundo tenía lo mismo a la vez. También, bueno, un sistema digamos, también hicimos una combinación de clases asincrónicas y encuentros sincrónicos, en donde, de esto vamos a hablar más en la próxima, más en detalle, vamos a mostrarlo, en donde se podía poner, digamos, se podía dar cuenta de las dudas, de las cuestiones dudas o preguntas que tuvieran los estudiantes o comentarios, y en definitiva, como para cerrar los distintos temas que ya habían sido explicados y habían sido, digamos, explicados en forma escrita y en forma oral, pero donde pudiera haber intercambio entre estudiantes y docentes. Y a su vez, todo con permanente contacto con ellos, pautas pormenorizadas sobre requisitos, procedimientos para las evaluaciones y demás. Entonces, la clase semanal funciona todavía en la misma forma como un organizador del sistema de tutorías. Ahora, a mí me gustaría que Dolores Aisega, la profesora Aisega, que es la jefa de trabajos prácticos, se pudiera explorar esto un poquito más e inclusive mostrar algunas de las cuestiones que fuimos trabajando en el campus. Dolores. Hola, buenos días. Estamos con el tiempo que nos corre. La idea de esta parte era mostrarles en el campus varias de las cosas que ha ido comentando Ana. Lo voy a hacer muy brevemente para no seguir extendiéndonos. El teórico que empieza la clase semanal empieza con una lectura y una guía pormenorizada para la lectura autónoma. La semana que sigue, Ana suele presentar un PowerPoint enriquecido con audio en el que da las explicaciones y además resuelve las tareas de la guía pormenorizada de la semana 1. En articulación con las clases teóricas se presentan 2 prácticos. Los prácticos, hoy estuvimos hablando mucho de multimodalidad, los prácticos se conciben con soportes y textos y géneros en soportes multimodales. Trabajamos con podcasts de radio, trabajamos con videos elaborados por nosotras y también materiales de internet. Trabajamos también con PowerPoints, es una tarea de los prácticos. Combinamos tareas de aplicación práctica, en lo que tiene que ver con una aplicación de contenidos, que es la aplicación de contenidos teóricos desarrollados en las clases teóricas por Ana, que se ponen en relación con discursos de la vida cotidiana y de la vida real.
y entonces lo que buscamos es que los estudiantes puedan hacer esa articulación entre las lecturas teóricas y el análisis de discursos de la prensa sobre todo y de ensayos. Y eso lo combinamos con tareas que son más de elaboración personal. Por ejemplo, en esta se trataba de un foro en el que había que pensar en una palabra que se pudiera incorporar a la lengua inglesa y cuál sería la palabra y qué designaría. Y de eso se hizo un foro lindísimo con unas propuestas muy creativas, muy lindas. Parte del desafío era lograr cierto nivel de colaboración, de intercambio, de socialización del trabajo, un trabajo que en muchos casos es muy autónomo y en soledad cuando se trata de educación a distancia. Y entonces usamos mucho el foro del campus. Por ejemplo, es el foro de presentación en el que cada estudiante se presentó. Pero también usamos Padlet, por ejemplo. Esta era una tarea sobre un texto reflexivo y entonces había que encontrar aspectos de los textos reflexivos y compartirlos con otros y otras y comentar también lo que otros tenían para decir. En otra tarea, por ejemplo, que comenzaba con un podcast, después cada uno tuvo que elaborar el propio, y era un elogio sobre alguna pequeña libertad de la vida cotidiana y había que reflexionar sobre eso y había que compartirlo, y en ese caso usamos una carpeta compartida. Todavía no lo hicimos, pero en una de las semanas que vienen, en una de las próximas semanas, vamos a usar la wiki del campus que permite elaboración de documentos compartidos. Y lo vamos a hacer para compartir notas sobre las lecturas. Ana ya habló mucho de esto. Uno de los desafíos grandes de esta modalidad de distancia es que todo tiene que ser anticipado y todo tiene que estar muy claramente expresado y comunicado por escrito. Entonces, tenemos estos lineamientos que explican las distintas instancias de práctica y de evaluación, en qué consiste la tarea, cuáles son los tiempos, cómo se entrega, cuáles son los procedimientos, bueno, ese tipo de cosas, y después los ajustes que fuimos haciendo sobre la marcha, que fueron unos cuantos. Bueno, a continuación, bueno, también lo que se hizo fue pensar en cómo evaluar la propuesta y, bueno, se hicieron 2 encuestas de opinión entre los estudiantes para nosotros, para un diagnóstico, un seguimiento y una evaluación del alcance de las distintas intervenciones, ¿no? Y luego la información que obtuvimos la volcamos a gráficos. Dolores, por favor, ¿podés mostrar la evaluación? Se trabajó sobre un formulario y se recogió la información y luego se pasó a tablas, a diagramas. Sí. Claro, acá tenemos los resultados, las distintas preguntas que se fueron haciendo. En general, hubo 59 estudiantes, eran anónimas, qué les parecía la organización virtual, la organización del campus. Inclusive, la otra pregunta, bueno, clases, ¿qué les parecieron las clases, los insumos, los materiales, los recursos que usábamos, las interacciones, las distintas interacciones, los encuentros sincrónicos, los talleres de escritura. Es decir, en su mayor parte fueron, bueno, la evaluación, digamos, la evaluación del ensayo, el mock, que le llamamos nosotros, de prueba. Es decir, en todos los casos los resultados fueron muy positivos, entre bueno y muy bueno, y por supuesto hubo algunas otras contribuciones que luego tomamos en cuenta para, digamos, mejorar algunas de esas cosas este año, ¿no? Que ya le hemos empezado a implementar.
También, por supuesto, esto nos hizo reflexionar. Dolores, ¿querrías vos seguir sobre las reflexiones? Sí, no hay problema. Bueno, quizás lo que diría sobre esto es que sin subestimar las enormes complejidades del contexto y los enormes desafíos que enfrentamos en todo sentido, también el año pasado sentimos que se abrió dentro de la cátedra nuestra un espacio nuevo de colaboración y de creatividad en ese desafío como de reinventarse sobre la marcha. Nos permitió hacer todo tipo de reflexiones y de ajustes. Adquirimos competencias que no teníamos, y nos presentó cierta cuestión poco paradojal, porque en relación con con esta virtualización de la enseñanza, hay toda una dimensión de las cuestiones de acceso que es crucial. Pero nos pasó en nuestro pequeño contexto que algunas cosas nos permitieron mejorar esas cuestiones de acceso. Por ejemplo, el hecho de que el material se mantuviera disponible permitía que cada cual fuera un poco a su propio ritmo, que estuvieran disponibles todos los materiales para todos los estudiantes en principio. Y bueno, fue un poco el espíritu con el que enfrentamos las dificultades, ¿no? Intentando ver qué era lo que podíamos aportar y también qué nos aportaba la situación a nosotras. Sí, en realidad como conclusiones, bueno, la literatura no siempre nos guía sobre qué es lo que, no siempre nos muestra qué es lo que digamos, nos dice, nos da todas las respuestas sobre cómo digamos, manejarse en este tema. Y a nosotros digamos, fuimos haciéndonos sobre la marcha. De hecho, nosotros preparamos esto y leímos, fuimos leyendo a medida que íbamos haciendo camino, ¿no es cierto? Y íbamos comprobando que muchas de las cuestiones que habíamos intuitivamente decidido se iban corroborando y se iban reflejando en la literatura. Y también vimos que no están todas las respuestas en la literatura, sino que hay que hacer nuestra propia práctica y reflexionar cada uno para ver constantemente cómo irlo mejorando. Y a pesar de lo demandante que fue encarar el proceso sin tiempo de preparación previa, en realidad, fuimos viendo que nuestra práctica fue, digamos, tuvimos una intuición informada acerca de por dónde había que ir, y bueno, y en lo que va del 2021 ya pudimos ir ajustando muchas de estas cuestiones a la luz de lo que fuimos aprendiendo. Y que también creemos que una vez que volvamos a las aulas, nuestras prácticas van a estar enriquecidas por este crecimiento académico y profesional, que nos implicó a todas las partes involucradas. Ahora, lejos de concebir, digamos, todos estos desafíos, digamos, como limitaciones, también pudimos encontrar estas nuevas formas de abordar los distintos problemas, si bien fue realmente un trabajo muy, muy intenso el año pasado, pero encontramos maneras de propiciar construcciones colectivas, competencias, de que hubiera mucha mejor articulación entre toda la cátedra, todos sabiendo lo que cada uno hacía por la forma en que estuvo articulado el campus, el espacio. Pero a futuro nos quedan una cantidad de interrogantes, ¿no? A medida que se extiende la virtualidad, ¿cómo vamos a hacer cómo lograr mantener la atención y la motivación
de los estudiantes, sin que muchas de estas cuestiones se conviertan en rutina, o cómo seguir diversificando las tareas, actualizando herramientas, incluso para poder contrarrestar desgano, o desgano que pueda surgir, o alguna cierta desaliento, y cómo sostener este trabajo y el ritmo en frente a todas las complejidades del contexto actual. Y por último, podríamos decir cómo se va a articular en un futuro la virtualidad o alguna forma híbrida o mixta, una vez que podamos volver a la presencialidad. Eso sin duda va a ser un nuevo desafío de cómo incorporar todo esto, cómo articularlo con las nuevas demandas una vez que volvamos a la presencialidad. Bueno, muchas gracias por la atención de todas y todos. Y bueno, ahí están las referencias también. Y bueno, espero que nuestra propuesta pueda contribuir en algo a las prácticas de los colegas. Gracias. Bueno, muchas gracias Ana, Dolores, también a Julia y a Laura por participar. Les recuerdo que estamos ahí recibiendo comentarios y consultas, preguntas en el chat, nosotras las vamos anotando, así que gracias también por participar por el chat. Vamos a seguir con la segunda presentación de la mesa. Graciela Baum nos va a presentar su trabajo que se titula Cambiar los contenidos y los términos, del ingresar a una institución al recorrer el encuentro con el territorio, la lengua y el deseo. Graci, ¿ya estás lista? Estoy. Bien. Ahora que cambio la vista. Bueno. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Se me ve? ¿Se me escucha? Sí. Sí. Bueno, fantástico. Bien. Antes de empezar a proyectar el PowerPoint, bueno, un par de cositas. Primero, decir que el abordaje, digamos, de esta conversación mía con ustedes, y ustedes conmigo hoy, se relaciona más bien con algunas cuestiones paradójicamente teóricas de la materia, que no tiene teoría, digamos, no en el sentido de que se enseña teoría, teórico-políticas diría, y que luego va a estar representada, digamos, en la línea de cátedra por las jefas de trabajo prácticos, que a continuación exponen sobre sus desarrollos en un taller de escritura, y en la siguiente rueda de líneas de cátedra hay dos profesoras también de la cátedra que exponen y cuentan sobre la experiencia en 2020 también en relación a las clases de trabajos prácticos en comisiones. Por lo tanto, mi abordaje es un poco más general y no tiene una relación estricta con la pandemia, aunque en algún punto claramente sí, como todo se relaciona con ella. Y antes de empezar a presentar, podemos empezar a presentar, así nos aseguramos de que esto funciona bien. ¿Ya puedo compartir pantalla yo? ¿Bien? Sí, sí, sí. Gracias. Bueno, veamos si se ve bien. ¿Está proyectando bien ahí? ¿Sí? Sí. Bueno, muy bien, bárbaro. Bueno, voy a achicar esto porque hay cosas que interfieren en mi pantalla, aunque no la de ustedes quizás. Proponerles, antes de empezar con la exposición, y proponerme, es digamos, una situación pedagógica, diría, que a medida que avancemos en la presentación, intentemos distanciarnos tanto como podamos de los lugares de autocomplacencia y de comodidad que solemos naturalmente ocupar las personas, y intentar generarnos un movimiento de esto en mis clases es así.
esto en mis clases? ¿Es así? Es decir, ¿qué lugar ocupan, y esto tiene que ver con la presentación, los territorios, los cuerpos, los deseos, las palabras, es decir, las historias en plural, y no, en todo caso, la historia de los territorios, de los cuerpos, de los deseos y de las palabras? Esta es una propuesta, de ejercicio pedagógico, político, a medida que avancemos con la presentación. Bueno, que se titula, como bien dijo Bir, cambiar los contenidos y los términos del ingresar a una institución al recorrer el encuentro con el territorio, la lengua y el deseo. Cambiar los contenidos y los términos, debo decir, viene de una propuesta de Walter Miñolo que aplica a la conversación, ¿no? A la conversación como ejercicio, ¿no? de intercambio, como ejercicio de pensamiento, en la cual él propone cambiar no solo los contenidos, es decir, de qué se habla, sino los términos, es decir, cómo, en qué condiciones y según qué reglas se conversa. Yo propongo entonces aquí cambiar los contenidos y los términos también. Y esto tiene que ver con estas dos palabras que están en cursiva, ingresar y recorrer, contrastando un poco la idea de ingresar a la usanza de cuando se ingresaba a nuestras carreras, y esto tenía todo un impacto, ¿no es cierto?, en diversas dimensiones y en diversos sentidos, y lo que ha implicado, a mi entender, la emergencia de introducción a la lengua inglesa, con esta propuesta de recorrer, ¿no? Y de recorrer en estos términos territoriales, de la lengua y del deseo, y que tiene que ver también, quizás sepan, con cómo nosotros denominamos a los materiales didácticos que usamos, que se llaman recorridos. Entonces, avancemos. Entonces, la siguiente presentación asume el carácter de un diálogo con y desde la matriz teórico-política de la materia, introducción a la lengua inglesa, especialmente pertinente y vigente en este contexto de pandemia, en el que por segundo año consecutivo se instancia nuestra actividad docente. ¿Por qué especialmente vigente y pertinente? Es la pregunta. Pues porque introducción a la lengua inglesa es, o tiene la vocación de ser, un dispositivo reticular y rizomático de, y estos 4 puntos que luego intentaré desarrollar un poco: visibilización de las desigualdades y de los sistemas de opresión que las producen y reproducen, de la promoción de la copresencia de las pluriversalidades, del encuentro con altertudos y de desarticulación de discursos y prácticas meritocráticas. Nos detenemos brevemente en este punto para dar lugar a la argumentación central de esta propuesta, como mirada crítica respecto de las instituciones, en tanto reguladoras centrales, junto con las lenguas y la epistemología modernas y los actores modernos, siguiendo a Quijano, 1992, de los dominios de la realidad social, desde la constitución de la modernidad. Las instituciones, en general, ¿no?, son invenciones modernas que responden a cánones coloniales, blancos, patriarcales y capitalistas en su concepción, distribución y ejercicio del poder. Es decir, verticalismo, statu quo, heteronormatividad y formas de gobierno enraizadas en élites burguesas o feudales. Las universidades, en cuanto a lo que nos compete, digamos, en esta instancia, las universidades son instituciones, en particular instancias especiales de concentración, no solo de poder, sino también de poder barra saber, desde apareamiento, poder barra saber. Entonces decimos que esto nos debe hacer repensar, esta constitución recíproca, poder saber, nos tiene que hacer poder repensar constantemente nuestros locus o lugares de enunciación.
apelar a la visibilización de las desigualdades y sistemas de opresión, especialmente en el atrapamiento material y simbólico, puesto de relieve en la actual pandemia, y aquí sí quiero resaltar la relación que esto tiene con esta coyuntura que estamos, extensa coyuntura que estamos viviendo, no puede ser una declaración de principios para la tematización de tópicos políticamente correctos, porque justamente nos obliga éticamente a ubicarnos en lugares ectópicos, y nos comprometen en nuestra honestidad pedagógica a desandar lo que Miñolo también llama occidentalización, es decir, el blanqueamiento, que es siempre racialización, es decir, clasificación, exotización, borradura, que subsume disquisiciones de clase. Ahora bien, nos preguntamos, ¿el camino para desandar el ingreso y empezar a transitar el encuentro con el territorio, la lengua y el deseo es la inclusión? ¿Es la igualdad de oportunidades? ¿De quién? ¿Cómo? Entonces, retomamos los puntos que entendemos, definen a Introducción a la Lengua Inglesa como dispositivo troncal y estructural que excede la malla curricular, por lo menos a mi entender, para dialogar con los rasgos institucionales que describimos antes. Y decimos también aparte, como creemos que vale la pena decir, que los materiales de enseñanza son fundamentales, los recorridos son fundamentales, ya que van entramando estos sentidos de encuentro con el territorio, con la lengua y con el deseo, pero no garantizan que estas significaciones se articulen, porque los materiales portan ideologías, son ensamblajes político-pedagógicos, pero también lo son las ideas, percepciones, decisiones y propósitos de quienes los usan. ¿Qué se propone Introducción a la Lengua Inglesa en relación a los puntos que mencionábamos antes? En relación a la visibilización de las desigualdades y de los sistemas de opresión que las producen y reproducen. En primer lugar, desencubrir y desalojar de las propias formaciones discursivas afirmaciones tales como todos somos iguales, todos tenemos los mismos derechos, los derechos humanos son de y para todos podemos vivir en paz a través del diálogo y el reconocimiento del otro, todos somos hermanos, las lenguas unen, todas las culturas merecen el mismo respeto. Entendemos que si no nos desalineamos de estas afirmaciones deshistorizadas, despolitizadas y esencialistas, seremos nosotros, quienes sostengamos el statu quo que sostiene las desigualdades que son funcionales al poder hegemónico. Entendemos que ninguna de estas afirmaciones son ciertas ni certeras y son todas tributarias de ciertas falacias fundacionales de la globalización, en boca de Boaventura de Sousa Santos, falacias deterministas y de la desaparición del sur. Entendemos que la potencia de la lengua nos permite, y su puesta en discurso, por supuesto, nos permite volver sobre la enunciación críticamente y desafiliarnos de ciertos lugares de enunciación. Algunos lugares que dejan de alojar nuestra perspectiva. Salirnos de la inercia del decir lo dicho a modo de reivindicar tradiciones y permitirnos los corrimientos y desacoples que nos identifiquen. Dar la bienvenida al darse cuenta y construir sentidos otros. Las desigualdades y los sistemas de opresión son el corazón de la maquinaria capitalista. Negarlos mediante discursos igualitaristas o interculturalistas nos vuelve cómplices. Saber y comprender nos compromete a accionar o a cargar con la conciencia de la inacción. El segundo punto que mencionaba antes, la promoción de la copresencia de las pluriversalidades en relación al aula que propone Introducción a la Lengua Inglesa. Digamos que este punto se entrama con el anterior en cuanto a esta mirada del saber y de la comprensión, en el ejercicio permanente de los procesos de desobediencia de lo naturalizado,
habilita la emergencia de un aula pluriversal. A diferencia de la universalidad de identidades, culturas, pueblos, lenguas, etc., como cierto sentido común para pensar la composición del aula hasta no hace demasiado tiempo. La pluriversalidad propone coordenadas de habitabilidad y de copresencia otras. Es preciso reafirmar la negación de la diversidad, retomando un poco a Kusch, 1976, en la que se montó el dispositivo de argentinidad, también en nuestro sistema educativo históricamente. Dialogar con esa negación fundacional post-independentista para dar lugar a una aula de derechos, a cuerpos, palabras, a saberes, a cosmologías. ¿Qué implica esto? Es un poco la pregunta. Implica justicia cognitiva, siguiendo de Sousa Santos 2018, y justicia social. Que nuestras aulas alojen, de hecho, esos cuerpos, palabras, saberes, cosmologías otras, lenguas otras. Que podamos sentipensar historias otras, desmontar miradas, dejar de exotizar, de borrar lo diferente. Salirnos de cierto armado normocéntrico, digo, blanco, hombre, euro, USA, central. Y esto tiene que ver con a quiénes leemos y a quiénes enseñamos, desde dónde escriben esas personas y en qué lenguas lo hacen. Y también tiene que ver con corrernos de esta mirada y de este enfoque nativista y aspiracional, en el sentido de que el aprendizaje de una u otra lengua nos va a poner o en un lugar u otro, o nos va a hacer llegar, en este sentido, a algún lugar o a otro. Tercer punto es el encuentro con alter subjects, siguiendo Echeverri 2010, y no alter egos, en esos espacios, caminos en los que las personas nos biografiamos. La copresencia con la otredad, en este sentido, no es verme a mí en el otro, reforzar mi narcisismo y no salirme de mi yo, de mi self. Ver al otro en su alternatividad, es decir, en su naturaleza otra, en su subjetividad, que lo acerca a mí vía nuestras diferencias constitutivas e irreductibles, desde donde construimos lo común, lo que nos interpela, lo que emparenta nuestras búsquedas y luchas. Illy, desde sus propuestas, intenta abordar la enseñanza no desde el monólogo y el solipsismo, sino desde pedagogías de la pregunta, de la incomodidad y de la reexistencia. Finalmente, la desarticulación de discursos y prácticas meritocráticos. Dicho todo esto, queda indicar, un poco a título formal, que la idea fuerza de Illy es la desarticulación de discursos y prácticas meritocráticas. La meritocracia es el sistema que borra las desigualdades, las diluye, las desintegra, frente al discurso del mérito, del merecimiento, del esfuerzo, del esmero, de la dedicación, etc. Desintegra las desigualdades, es decir, las pone por fuera de la trama integral de sentidos que dan cuenta del logro, de la consecución de un tal o cual objetivo. Ahora bien, puestas por fuera, lo que queda por dentro, son las variables académicas, actitudinales, intelectuales, etc., cuya interrelación determina uno u otro punto de llegada. Salen del campo de juego, utilizando esta metáfora, las condiciones de existencia de las personas. Ante todo, sale la racialización, a la que cada cual fue o no sometida durante su vida. Es decir, salen las heridas y los traumas, sale la pobreza, salen las complejidades familiares y vinculares, salen las elecciones sexogenéricas y sus consecuencias, sale la migrancia y su derrotero diaspórico y de desarraigo, etc. Es decir,
Se supone que todos empiezan este juego empatados usando la misma metáfora. Lo que no se ve es lo que no se mira. Lo que no se ve es lo que se niega. Y eso es lo que crea ausencia, siguiendo a Boaventura de nuevo, eso es lo que crea ausencia de manera activa y continua. Un poco para cerrar, elegí estas imágenes, la invisibilidad de la pobreza. Son 3 imágenes, UNICEF China, de Kevin Lee, etc., donde se ve claramente que lo que no se ve es lo que se niega, y está ahí, ¿no? Entonces, yo para cerrar propongo dar un paso al costado de esta lógica, lo cual implica estar y obrar en absoluta conciencia del diferencial de poder y su racionalidad exclusionaria, para que nuestra clase, nuestra facultad, nuestra universidad sea verdaderamente pública, gratuita e inclusiva. Por mí, eso es todo. Muchas gracias por la atención. Gracias a vos, Gran, por la presentación, muy interesante. Bueno. Pueden ir dejando comentarios y consultas también para intercambiar. Mientras nos vamos con la tercera presentación. ¿Sí? También el equipo, parte del equipo de introducción a la lengua inglesa, Celeste Carretoni, Mercedes Pelufo, Paola Rosica y Mercedes Bernet. Chicas, están por ahí. Las chicas nos van a presentar su trabajo que se titula La escritura de textos en introducción a la lengua inglesa en relación al tópico de la violencia de género. Así que cuando estén listas, chicas, arrancamos. Buen día, ¿cómo están? Bueno, voy a comenzar hablando yo y después se van a ir sumando las chicas a la presentación. ¿Se me escucha bien? Sí, Pau, se escucha bien. Acá puede llegar a haber ruido de fondo, como un niño que juega a los bomberos, así que perdón si eso empieza a suceder. Voy a compartir el Power. Ya. Bueno, el título de nuestra presentación es La escritura de textos en introducción a la lengua inglesa en relación al tópico de la violencia de género. Y lo que nosotros, muchos de ustedes quizás ya lo sepan, pero bueno, como ya dijo Graciela cuando comenzó su presentación, nuestra materia es una materia práctica, no tiene un espacio de clases teóricas, aunque sí, por supuesto, tiene una base teórica de la cual partimos, pero no tiene contenidos teóricos para los chicos. Los estudiantes se enfrentan a 9 horas de trabajo semanales en distintos espacios y con distintos docentes. Un poco para graficar esto, los estudiantes tienen trabajo en comisión durante 6 horas semanales, a lo cual se suma 1 hora de trabajo en taller de oralidad y 2 horas de trabajo en el taller de escritura con las JTP. El taller de oralidad lo dicta Graciela, los talleres de escritura los dictamos las JTP y los trabajos en comisión están a cargo de los ayudantes diplomados. Toda esta multiplicidad de espacios y de gente con la que ellos están en contacto necesita un hilo conductor y a veces es muy difícil, o un desafío que se nos presentó siempre fue cómo hacer que los alumnos encuentren este hilo conductor en esta multiplicidad de espacio. Desde ya que esto fue aún más difícil en la virtualidad, en la que además de estos espacios académicos teníamos que también manejar el espacio virtual del campus virtual y los distintos recursos que el campus virtual nos brindaba para poder poner todo esto en práctica.
Entonces, lo que les queremos contar en nuestra presentación es cómo intentamos encontrar ese hilo conductor. Dentro de estos espacios, los materiales didácticos son los que nos ayudan a encauzar el trabajo. Por un lado tenemos los recorridos, de los cuales habló Graciela. Estos recorridos están todos los materiales en realidad, los recorridos, el material de los talleres y la selección de cuentos que tenemos en los 3 espacios son materiales diseñados ad hoc para atender a las necesidades de nuestros estudiantes. Apuntan a la reflexión crítica, la intervención social y la promoción de saberes desde una perspectiva local, y no desde la perspectiva quizás eurocéntrica que suele aparecer en los libros de textos tradicionales de difusión masiva. Entonces son materiales específicos para la materia. Y lo que intentamos hacer entonces es encontrar cómo estos 3 espacios y estos 3 materiales didácticos tienen puntos de encuentro para los estudiantes. Creo que le tocaba seguir a, no me acuerdo quién de las chicas seguía, creo que era Mer. Yo, Pau. No sé si ahí está, Celes. Hola, buen día. Bueno, con respecto a los materiales, les vamos a contar un poquito qué tipo de materiales usamos en los talleres de escritura. Y lo que tratamos de hacer es recuperar ese hilo conductor de los tópicos que se introducen en los trabajos prácticos. En este caso, bueno, les vamos a mostrar cómo trabajamos con el cuento Women in Hollering Creek. Bueno, el tópico sería el de la violencia de género. Pero bueno, trabajamos con otros cuentos donde también el narrador o la narradora es un personaje oprimido. Sí, por ejemplo, en A Chinese Writer in London, el narrador sufre de una persecución política. Y el objetivo es, bueno, contar estas historias desde otros lugares, poner a los estudiantes en contacto con estos narradores y sus maneras de contar esas historias otras, citando a Mignoli. De manera que ellos puedan establecer la relación con conflictos locales. ¿Sí? Bueno, si bien no trabajamos con autobiografías, y algunos de los hechos narrados son históricos, otros no, siempre hay algún punto de contacto con el pasado reciente o con hechos de nuestro contexto local. Perdón. Bueno, como les decíamos, les vamos a mostrar cómo en esta secuencia didáctica que utilizamos en el taller, integramos el tema de violencia de género del recorrido 2, Languages and Identities, a este cuento, con el trabajo sobre este cuento de Sandra Cisneros, Women in Hollering Creek, que es de 1991 y que luego utilizamos en la evaluación oral. Así que creo, Merpelú. Hola, buenos días, buenas tardes a todos. Bien, bueno, la idea ahora es contarles un poco cómo todo esto se lleva a cabo en la práctica. Como acaba de comentar Celeste, nuestro marco de referencia, ahí está, el otro, Pau, gracias. Nuestro marco de referencia es el trabajo que los alumnos llevan a cabo en el recorrido 2 junto con sus profesores de comisión. Es decir, que cuando nosotras en el taller abordamos el cuento, los alumnos llegan a la lectura de ese cuento con muchísimo trabajo previo.
En el trabajo con los y las profesoras de comisión, hacen distintas actividades relacionadas a la temática de la violencia de género. Por ejemplo, leen un artículo periodístico donde se habla del comienzo del movimiento Ni Una Menos. También analizan distintos gráficos y mapas con números, con datos sobre la situación de los femicidios en nuestro país a lo largo de los años. Caracterizan los tipos de violencia, los ciclos de violencia de género. Leen testimonios de víctimas y también leen sobre el caso de Micaela, que es el que llevó a la formulación de la ley Micaela. Todo este trabajo, que tiene su lado temático y que también va acompañado de la reflexión sobre distintos ítems lingüísticos y lexicales, Parece que hay alguna cuestión Parece de que conexión, se le cortó, sí, ¿no? me parece que se le cortó a Mer. Bueno, pero puedo seguir yo. entonces, Dale, Pau, gracias. Ah, ahí volvió. Ahí está, ahí está. ¿Mer? No la veo yo. Parece que no. Pau, ¿puedes seguir vos? Sí, no. Sí, sigo yo. Me pareció que había vuelto. Bueno, Mer estaba contando esto de Sí. que los alumnos están expuestos a un montón de información previa antes de llegar a la lectura del cuento. En la diapositiva pueden ver, bueno, parte de la información visual o gráficos que ellos reciben y con los cuales trabajan todo el tema en tanto tópico que van a trabajar dentro de lo que es violencia de género. Ahí volvió Mer, Pau. ¿Ah, volvió? Ah, sí, a ver. no me había dado cuenta, estaba tan entusiasmada hablando que no me di cuenta que me había quedado sin conexión. ¿Pudiste recuperar esto, Pau, entonces? Sí, Mer. Bien, gracias. Bueno, entonces lo que yo estaba diciendo es que justamente la elección del cuento no es una elección aleatoria, sino que se eligió un cuento que acompaña el tratamiento del tema de la violencia de género. El cuento, como dijo Celeste, es Woman Hollering Creek. Bien, una vez que ya estamos en el taller, y justamente con lo que comentaban Paola y Celeste antes, siempre está este interés nuestro, esta necesidad de que los alumnos y las alumnas comprendan cuál es la conexión que hay entre los distintos espacios, cómo dialogan los distintos espacios didácticos de la materia, el trabajo con los profesores en comisión, con Graciela en oralidad y con nosotras en el taller de escritura. Entonces, una vez que estamos ya en el taller, sería la próxima diapositiva, Pau, es que comenzamos un trabajo previo a la lectura del cuento. Se genera un contexto real para la lectura del mismo. EDULP organizó en el marco de la marcha de Una Menos un concurso al que llamó Tuitazo, donde los y las alumnas tenían que escribir un tuit manifestándose en contra de la violencia de género. Esto genera un espacio real, porque escribir un tuit es algo, una práctica discursiva habitual en los y las alumnas de todas las edades, pero particularmente de esta, y además también invita a una reflexión sobre el poder que tienen los medios de comunicación y las redes sociales en hacer que todas estas problemáticas se difundan. En este contexto del concurso, del tuitazo, es que se genera la inquietud de leer literatura relacionada al tema. Entonces, se sugiere en el contexto, ¿no?, de un club de lectura, que es el que nos guía, comenzar a leer la historia de Sandra Cisneros, pero previamente a la lectura del cuento, seguimos trabajando, seguimos con mucha preparación antes de llegar a leer el cuento. Los y las alumnas leen una entrevista que se publicó en el año 1993 en el New York Times, donde podemos escuchar la voz de Sandra Cisneros y también la apreciación de la columnista, de la entrevistadora que publica esta nota. La lectura de esta entrevista también está guiada para que los alumnos puedan conocer el bagaje de la autora para posteriormente relacionar la historia, la vida de Sandra Cisneros,
su ideología, su posicionamiento con la historia que luego van a leer. Luego de trabajar con esta entrevista, por supuesto que esto se va desarrollando a lo largo de más de una clase, ¿sí? Otra tarea previa a la lectura de la historia es compartir este pequeño extracto de un paper llamado Borderline Themes in Sandra Cisneros, que si bien es cortito, tiene conceptos muy poderosos que van a relacionar posteriormente con la historia. Conceptos como la inmigración, el otro lado, el patriarcado, la alienación, la maternidad. También presenta el nombre de la protagonista, Cleófila, y de las dos mujeres que van a ayudar a Cleófila a lo largo de la historia. Y también, por supuesto, que como toda actividad previa a una lectura, genera expectativas, activa ideas previas. Entonces, luego de todo este trabajo, era el recorrido con la temática como hemos contado. Y en los talleres, con la lectura de la entrevista, con la lectura de este extracto, ahora sí los alumnos son invitados a llevar a cabo la lectura del cuento, que la realizan en sus casas y donde insistimos que sea una lectura, más de una lectura, para poder realmente entender la trama de la historia. Así que a la próxima clase los alumnos llegan con el cuento ya leído y comienza, gracias, sí, la próxima, Pau. Entonces ahora sí comienza todo una serie de tareas que están andamiadas, ¿sí? que están escalonadas, para ir trabajando, por ejemplo, los personajes, encontrar una relación entre el personaje de la historia y Sandra Cisneros, y reflexionando cuál es el rol de las distintas mujeres de la historia, luego de los distintos hombres. También identificar los tipos de violencia que sufre Cleófila, la protagonista, de los estadios a través de los que Cleófila pasa, algo que lo hacen con mucha naturalidad y con mucha soltura, ya que han estado expuestos a este material, ya hemos conversado sobre esto, ya han conversado y trabajado en las clases prácticas. También tratamos de llevar el cuento a la realidad, al hoy, y tratar de pensar cómo hubiese sido resuelto esta historia hoy en día, esta historia en nuestro país, en nuestra realidad de hoy. Entonces, es un cuento que se ve enriquecido antes, donde los alumnos llegan a esa lectura con muchísima preparación, y es un análisis que se ve enriquecido no solamente desde el cuento en sí mismo, sino desde el contexto. Y a posteriori esto influye, ya que después de esto los alumnos van a escribir una narración sobre la temática. Toda esta preparación y todo este trabajo va naturalmente a redundar en beneficios de esa producción escrita. Bueno, continúa Mercedes. Sí. No, en la misma todavía. Ahí está. Buenos días a todos. Bueno, dentro de esta secuencia didáctica, ellos escriben emitiendo su opinión. Y lo que encontramos como beneficioso es que ellos pueden justificar su opinión fácilmente. Fácilmente pueden encontrar los argumentos, por ejemplo, para caracterizar a la protagonista. Otra de las tareas que también pueden realizar con bastante facilidad dentro de nuestro contexto es reflexionar sobre el título del cuento. Y este trabajo previo, ¿sí? Woman Following Creek, que alude a un arroyo en Texas, este arroyo es traducido como el arroyo de la Llorona, pero ellos relacionan el nombre del artículo también con lo que pasa en la historia. Y uno de los personajes que mencionó Mercedes hoy, que ayuda a la protagonista a liberarse de este ciclo de violencia, a romper el ciclo de violencia, que son términos que los chicos introducen fácilmente durante la clase, esta protagonista grita al cruzar el arroyo, este arroyo que ha salido traducido como el arroyo de la Llorona. Es un grito de liberación que va a contagiar a la protagonista. Y vemos cómo resignifican el término folder. Por otro lado, además de poder realizar estas tareas de análisis literario,
lo que observamos es que el análisis literario tiene un efecto positivo en la secuencia didáctica que sigue en el taller, que es la producción escrita de una narración, ¿no es cierto? Y los beneficios se ven, por ejemplo, en que los chicos pueden contextualizar fácilmente la narración, pueden encontrar, pueden justificar y establecer relaciones lógicas entre los eventos que forman parte de la secuencia narrativa en el texto que ellos producen. A nivel lingüístico también se ven enriquecidos. ¿Por qué? Porque ellos cuentan ya con un rango de vocabulario muy amplio y pueden utilizar términos específicos para narrar el conflicto y la resolución. Esto es lo que les permite es, generar ideas con facilidad y centrar su atención en otros aspectos de la escritura que están en proceso de desarrollo en alumnos de introducción a la lengua, ¿no es cierto? Prestar atención, por ejemplo, al trabajo con el rango de estructuras gramaticales que necesitan ellos ampliarlas. Entonces, bueno, a modo de reflexión final, comentamos que consideramos que esta identificación de un hilo conductor entre las clases prácticas, los talleres, que nosotros ilustramos con el caso de la violencia de género, favorece el proceso de escritura. Los y las estudiantes pueden anclar los hechos de sus propios textos, ya sean de opinión o narrativos, y relacionarlos con la información que obtuvieron de diversas fuentes. Pueden valerse de los recursos lingüísticos explorados con anterioridad para contar sus historias. Esta integración les brinda la posibilidad de manifestar, escuchar y reflexionar sobre su propia voz y sobre las voces de los otros y otras, al tiempo que desarrollan su conciencia lingüística, discursiva y metalingüística. Esta relación de empatía nos permite a nosotros construir un entorno significativo para la enseñanza de la lengua. Eso es todo. Gracias, chicas, muchas gracias por la presentación, gracias a todas, a las 3 participaciones. Podemos pasar al espacio, invitamos otra vez a seguir poniendo sus comentarios, sus preguntas en el chat, tenemos algunas ya anotadas. Yo mientras voy buscando las preguntas que fui anotando, comentar que bueno, siempre es una alegría y es muy interesante saber cómo trabajan las compañeras, las colegas, así que agradecer que se hayan tomado el tiempo para compartir sus experiencias. Mientras van dejando más preguntas y comentarios, ¿les parece que vamos empezando con las que ya tenemos pendientes? Mientras presentaba el equipo de lengua inglesa 4, Gabriela Yáñez dejó algunos comentarios y algunas preguntas. No sé, Gaby, si estás por ahí, de todas maneras puedo leer. Gaby quiere saber un poco más sobre la organización del teórico más tutorial presentado en el documento de Drive, con rotación de las docentes. Y pide si se podría explicar un poquito más esa cuestión. Ana, Dolores, no sé si están por ahí. Acá estoy yo, no sé si estamos todas, me parece. Estamos todas. No la veo. Genial. Ana, Ahí está Ana, la veo. Y ahí la estoy viendo a Gabriela también, ¿eh? Bien. La pregunta, perdón, Virginia, la pregunta era ¿cómo se articulan el teórico y el práctico? Gaby quería ver si se podía explicar un poquito más la organización del teórico más tutorial, presentado en el documento de Drive, con rotación de las docentes. Gaby, igual de todos modos también te veo por acá, si querés sí. reformular o aclarar la pregunta, bárbaro. No, lo que nosotras contábamos en esa parte de la presentación es que se concibe la clase semanal un poco como organizador de todo el trabajo, y en esa clase semanal se presenta un teórico y se presenta un práctico. Ese práctico que tiene 2 vertientes, es decir, tiene 2 clases. Una clase que es de lengua y escritura y otra clase que es de aplicación de contenidos. Sí. Ahí estás, Ana, no te veía. ¿Querés seguir vos? Bueno, seguí, yo puedo ir mostrando, quizás. Y entonces ahí no interviene el Drive.
ahí no interviene el Drive. Eso está todo en el campus. No, Dolores, lo que me refería con el Drive es que Ana mostró en el Drive la planilla en la que ustedes tienen armado interno para la cátedra ese esquema, donde articulan con esos tutoriales. Hay una clase y ahí Ana mencionó algo de la rotación, de que van rotando las docentes. Sí, exacto. Probablemente te refieras al cronograma, porque en el cronograma aparece el foco semanal, aparece la distribución de semanas, y en esa distribución de semanas aparece el foco, aparece la fecha, el foco, las tareas que se hacen tanto en el teórico como en el práctico y las entregas que hay que hacer con respecto al trabajo o como fruto del trabajo de esa semana. Si querés, Ana, muestro el cronograma de nuevo, que lo tengo a mano. El cronograma, sí. ¿Lo muestro? Sí, sí. Pero me parece que vos tenés que dejar de compartir pantalla para que pueda compartir pantalla yo, creo. Y lo último es que el trabajo de prácticos del año pasado, y este año seguimos haciendo lo mismo, vamos rotando quién es responsable del contenido del práctico. Entonces una semana lo hago yo mayormente, con colaboración igual de las chicas y en colaboración igual con todas. A la semana siguiente le toca a Julia Pitch, a la semana siguiente le toca a Laura Rodríguez. Y esa es la alternancia que vamos teniendo. O sea, en la generación del material, yo le había entendido a Ana que rotaban de grupos. No, los grupos son siempre los mismos. No, los grupos de referencia y los tutores de referencia son siempre los mismos a lo largo del año. Y tanto el año pasado como este año les habíamos explicado a principio de año que esa asignación en grupos era independiente de lo que después sucediera cuando sí volvíamos a la presencialidad, en la que después cada uno había elegido un horario, había elegido unos docentes, bueno. No, esos grupos se mantienen todo el año. Sucede que esa organización también es flexible, porque a veces puede darse el caso de alguien que le quede más conveniente estar en otro grupo, tener otros horarios, y entonces, por supuesto, todo eso se atiende. Sí, sí, me quedó claro ahora. Gracias, Dolores. De nada. Bien. Tenemos además otras preguntitas también de Gaby en torno a la corrección. Por ejemplo, ¿cómo se maneja la corrección de podcast en lengua 4? No sé si alguna de las otras chicas lo quiere comentar, pero nosotros lo que hacemos con todo este trabajo, que es mucho y que se genera, es, por un lado, tenemos los encuentros sincrónicos, que este año los tenemos de manera semanal, en los que justamente vamos conversando, discutiendo y trabajando sobre esas tareas, ¿no? Dando un poco de devolución nosotras y también de pares. Y después lo que hacemos es, por supuesto, escuchar el material siempre, pero partimos de la premisa de que si solo vamos, digamos que no todo el trabajo que se hace va a tener una devolución individual, una devolución escrita, digamos que se pueden generar distintos tipos de intercambio y de devolución, y que en ese trabajo el intercambio con pares, que lo incentivamos mucho con los foros, con el Padlet, comentario en el trabajo de otros y otras, y todo eso creemos que es muy enriquecedor también, y que si solo asignamos aquello de lo que nos podemos ocupar exhaustivamente, entonces las posibilidades de trabajo en una cátedra como la nuestra, que es una cátedra pequeña de pocos docentes, nos queda muy limitado. Entonces preferimos abrir el juego y que haya también otras devoluciones, otras miradas. Pero me callo, me silencio, que cuenten las chicas. Bueno, buen día. Con respecto a estos podcasts, lo que hicimos el año pasado, no recuerdo si teníamos ya los encuentros sincrónicos o no,
pero los escuchábamos, en primer lugar, bueno, porque tienen que ver con ensayos reflexivos, ¿no? Entonces, si pensamos, bueno, ¿dónde están los ensayos hoy en día? ¿Tenemos libros de ensayos? No, o sea, entonces ¿dónde están los ensayos hoy en día? Bueno, están en los medios. Y bueno, y tienen una voz, digamos, que los lee. Entonces, queríamos recobrar un poquito esto y bueno, y a la hora de valorar ese trabajo, de que los alumnos produzcan sus ensayos, por ejemplo, y los graben y los suban, bueno, también nosotros nos preguntamos, ¿cómo damos cuenta de esto, ¿no? ¿Cómo lo podemos valorar? Entonces, como dijo Dolores, usamos, por un lado, la devolución de pares, porque son voces que hay que legitimar y que son muy valiosas, y por otro lado, lo que hacíamos el año pasado era, los escuchábamos y por ahí sintetizábamos, no solamente de ensayos, sino de otros temas, y producíamos un PowerPoint con, bueno, ciertas reflexiones o ciertos puntos que a nosotros también nos nutrían para ver, bueno, ¿qué se comprendió de esto? Porque uno sube material al campus, pero después está la parte, bueno, a la hora de escuchar y de mirar qué temas están más consolidados o qué aspectos. Entonces, lo que hacíamos era elaborar un PowerPoint con las contribuciones de todos y íbamos comentando y también dando una retroalimentación a nivel grupal. No sé si soy clara, creo que mezclé varios puntos, pero por un lado, bueno, valorar las voces de los pares, que ellos tengan, digamos, que los alumnos y las alumnas tomen conciencia de que la experimentación con la lengua es evaluada siempre, pero no necesariamente calificada con una nota, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué? Porque justamente es el espacio de experimentar y de probar y de aprender. Y por otro lado, también nosotros tenemos como una visión global que después podemos hacer una devolución y retroalimentar nuestra práctica y modificarla. Así que esos no fueron con calificación numérica formal y con correcciones gramaticales necesariamente. Clarísimo, gracias Laura. Gracias, chicas. Para agregar, pero como hablábamos de la voz, Ay, yo Julia, no se dije te nada escucha hasta bajito, ahora. ¿no? ¿Puede ser o soy yo? Problemas técnicos. Bueno, si no me se escucha, Julián. Bueno, igual es un aporte chiquito, que valorar la voz, nos avivamos este año. El año pasado por ahí no lo hacíamos tanto porque nos costaba a nosotras, y una vez que uno empieza a incorporar video y notas de audio para dar devoluciones, se anima también a invitar a lo mismo, y está muy bien que así sea. Yo no le puedo pedir al alumno que reflexione y suba si no lo hago primero yo. Entonces, al haberlo hecho nosotras, espontáneamente dijimos, pero claro, y los invitamos a que se escuchen entre ellos y que sigan reflexionando sobre lo que generan los compañeros. Los foros son riquísimos, entonces en las reuniones que hacemos por Zoom, leemos cada una a su manera, ¿no? Las contribuciones que han hecho los alumnos y seguimos reflexionando más allá de eso y seguimos viendo cosas de por qué surge esta inquietud, por qué la otra. La materia invita justamente a la reflexión. Bueno, y esto de incorporar los podcasts fue una consecuencia lógica de todo lo anterior. Y la devolución no es finita, porque no ese es el momento, hacemos devolución con respecto al tono reflexivo, a las ideas que comparten, por ahí no la lengua, que sería difícil de corregir sobre ese medio. Aunque a veces también sacamos algunas muestras y hacemos trabajo sobre la lengua y cómo mejorarla. Bueno, ese era mi pequeño aporte para no quedar totalmente afuera de la contribución de la cátedra, de la que estoy orgullosa de estar. Este año creo que nos pasó a todos, que de golpe decís, qué suerte que me tocó este momento con esta gente y con estos conocimientos y bueno, poder seguir creciendo. Gracias, Julia, qué lindo lo que decís además del trabajo en equipo. ¿Les parece que podemos pasar a una preguntita para Graciela y después retomamos otras que también hay para el equipo de Lengua 4? Fátima pregunta en el chat, bueno, se agradece tu contribución y bueno, habla de la emoción sobre, digamos, tu reflexión. Y pregunta, ¿cómo ves la reacción de los estudiantes a tus intervenciones a través de los materiales que usás en el aula?
Bien. A ver. Está Fátima ahí también. Fati, si querés aclarar algo. Sí, agrego algo, Gra, que ya contestaste. Dale. Y también están muy agradecidos, supongo que sí. Pero preguntaba también porque creo que son cosas que tocan mucho a las subjetividades, ¿no? Como digo, a los posicionamientos que ya tiene algunos y a una cierta inflexibilidad de parte de algunos a los cambios. Es un poco, digo, porque ya he pasado por situaciones parecidas y a veces no es fácil lograr estos cambios en las reflexiones hacia, no sé, posturas sociales. No sé si se entiende, pero... Sí, sí. Sí, sí. Creo que entiendo. Lo que yo te contestaba ahí en el chat es que en general la respuesta es de agradecimiento porque esto implica un movimiento medio paradigmático, o sea, de dónde vienen y el uso de materiales didácticos de libros de texto, donde hay una gran banalización, digamos, de todas estas situaciones que aparecen así como con cierta tangencialidad, más declarativas que otra cosa. Encontrarse con materiales donde, si bien, como vos decís, hay cuestiones sociales, políticas, de las subjetividades, hay entiendo yo, ¿no? Hay tal apertura y tal esta inclusión bien entendida, por lo menos como la entendemos en la cátedra, que hay espacios, están esos territorios, cuerpos, palabras, voces, digamos, hay espacios donde cada cual puede encontrar un lugar de enunciación. No hay, digamos, todo esto de la borradura, de la exotización, de lo que yo mencionaba antes, y de estas ausencias, bueno, lo que se intenta es el ejercicio, digamos, en reversa de todo esto, ¿no? Y permitir estos espacios que son espacios de libertad, porque digo, donde estos espacios se vuelven de marcación, de señalamiento, o se perciben como de estigmatización, es donde deja de tener, digamos, estos sentidos dejan de operar y empiezan a operar otros exactamente, quizás opuestos. Entonces es el espacio donde estas voces y estos conjuntos de personas y individualidades o colectivos hablan, no es el espacio estrictamente de las cuestiones microlingüísticas, ¿no? de ir por ahí. Bueno, hay momentos para cada, hay momentos y procedimientos y etapas para cada instancia. Entonces, bueno, me parece que esto tiene mucho que ver, ¿no? ¿Qué se hace con eso que el otro enuncia, que la otra enuncia, dice, ¿no? ¿Qué se hace con eso? ¿Se corrige, se sobrecorrige, se usa para qué? O sea, ¿cuál es el propósito de esa enunciación y de nuestra propuesta de enunciación? Porque si eso luego va a ser, digamos, simplemente tomado para un ejercicio lexicogramatical o ¿no? en estos análisis que van por otro lado, me parece que ahí es donde empieza a percibirse que esto tiene más un efecto de señalamiento que de genuino interés por esto que la persona está diciendo. Entonces, a veces son sutiles y las líneas delgadas, ¿no? Pero en general lo que digo, lo que siento es que, y como bien lo expresaban las chicas, hay una cuestión reticular, ¿no? Hay una malla de sentidos entre las instancias, de introducción a la lengua inglesa, los distintos aspectos de esta dimensión, de este dispositivo, que hacen que sea muy, haya cierta armonía, ¿no? que estemos hablando más o menos, escribiendo y pensando más o menos sobre estos temas todes. Creo que mucho más que esto no puedo decir, y también obviamente hay situaciones de
de prueba, ¿no? De ir viendo por dónde va la necesidad de los grupos, un poco la necesidad y un poco la resistencia a lo que uno da. Bueno, hay que ir venciendo también algunas resistencias, como vos decías, ¿no? Pero desde el respeto me parece que, desde la cuestión, ¿no? Cierta mirada recíproca, genuina, de que lo que el otro, la otra dice es de interés recíproco. Bien, gracias, Gra y Patti. Bueno, tenemos algunas preguntitas más para el equipo de Lengua Inglesa 4. Gaby pregunta sobre las encuestas que compartieron. ¿Cómo y quién las diseñó, las encuestas? La idea, bueno, las encuestas fueron, las preguntas las fuimos elaborando nosotros sobre una plantilla existente, que nos permitiera además sacar porcentajes y poder saber cuál era el grado de, digamos, de satisfacción que en principio manifestaban los estudiantes. El mismo programa permitía luego mostrar los diagramas como para poderlo ver reflejado visualmente, y a su vez un catálogo que obviamente no tuvimos tiempo de leer, de lo que efectivamente las contribuciones de ellos, qué es lo que cada uno o una fueron diciendo. En general los resultados fueron muy positivos, hubo cerca de 60 contribuciones sobre un total de cerca de 90 estudiantes que terminaron la cursada. Y con eso se elaboraron las tablas. Ahora, otra parte de la pregunta creo que era ¿qué otros instrumentos? En realidad nosotros contábamos con los otros instrumentos, fueron las estadísticas del departamento con respecto a las, digamos, como forma de medición, frecuencia de conexión y permanencia, y cuál fue el grado, del tiempo que o sea, cuántos estudiantes terminaron en la virtualidad respecto de la presencialidad. Más estadísticas que eso no tenemos, pero son las estadísticas que hace el campus y luego las pasa al departamento, el departamento los comparte, y sabemos que la permanencia y digamos, los grados de logro con respecto a haber terminado la cursada satisfactoriamente en la virtualidad fueron similares a los de la presencialidad. Nosotros además teníamos los encuentros sincrónicos, servían a su vez también para poder escuchar inquietudes y comentarios de ese tipo, más allá de los que ellos manifestaban por mensaje escrito, por la mensajería. La verdad es que estuvimos conectados con ellos semanalmente, todas atendíamos varias comunicaciones semanales, o sea, permanentemente, bueno, había comunicaciones conjuntas para todos los estudiantes, pero luego había consultas individuales de muchos de ellos que ponían distintas inquietudes, y todo el mundo atendía esas consultas todo el tiempo. Con lo cual también podíamos tener una forma de evaluar allí, más allá de las evaluaciones formales, vamos a decir, que también demostraron que cumplimos razonablemente los objetivos, con algunas cuestiones que estamos ajustando a partir de este año, pero bueno, que en los 15 minutos no daban para explayarse en cuestiones de instrumentación de las evaluaciones escritas y demás. Pero bueno, no sé si eso, Gabriela... Sí, ¿sabes por qué te lo preguntaba, Ana? Porque el año pasado, cuando nosotras terminamos el ciclo de Lengua 3, yo también tuve la intención de generar algunas encuestas de fin de año para ver cómo lo habían percibido. Y después me abataté porque digo, bueno, ¿qué preguntas hacer? ¿Cómo diseñar una encuesta? Y bueno, quedó. Pero creo que ahí está Celeste, que la veo este año, creo que como vos decís, si el instrumento está más o menos diseñado, porque claro, uno no es experto y tenés que saber qué preguntar, ¿no? Para obtener la información que uno quiere recabar. La idea la trajo Dolores, lo cual nos pareció muy bien. Hicimos 2 encuestas y entre todas, por suerte, trabajamos muy bien
juntas, y entonces fuimos las preguntas un poco todas dando un poco de espacio según el criterio. Luego siempre es mejorable, como todo, qué preguntas hacer, que también pudieran responderse de una forma más o menos acotada, porque, bueno, que no sean demasiado amplias, y resultó bastante satisfactorio, digamos, en cómo funcionó la encuesta, y también en los resultados, ¿no? Siendo una encuesta anónima, ¿no? Sí. Pero, si puedo agregar algo, sí. lo que intentamos en la formulación de las preguntas fue hacer 7 preguntas como muy, que fueran a los ejes centrales de la cursada, ¿no? Y entonces las preguntas eran muy sencillas, muy cortas, y eran, por ejemplo, ¿cómo evaluarías los materiales y recursos? Y después las opciones eran muy útiles, útiles, no muy útiles, no me sirvieron, porque no recuerdo exactamente, pero en general eran esas categorías, ¿no? O muy bueno, bueno, regular, malo, ¿no? No. Y las preguntas muy sencillas, ¿cómo evaluarías los materiales y recursos? ¿Cómo evaluarías los encuentros sincrónicos? ¿Cómo evaluarías la interacción con pares y docentes? Como ir a las cuestiones más medulares y después dejar una última pregunta para comentarios y sugerencias que nos sirvieron mucho en los ajustes que hicimos para la segunda parte del año y para este año. Una de las cosas que nos pedían, y que es algo que nosotros, digamos, la tecnología no nos había todavía en ese momento, después lo aprendimos, ¿no? Era cómo hacer para que las entradas aparecieran como en los blogs, en donde la más nueva es la primera que se encuentra, y no tener que ir al fondo del, bueno, eso es algo que el año pasado no lo logramos, y fue un elemento criticado, que para encontrar la entrada del teórico y correspondiente práctico, tenían que bajar a lo mejor un montón, 20 o 30, 20 entradas o 20 y tantas entradas hasta ir encontrando. Este año ya eso, encontramos la forma de poder poner, dejando la presentación y la información que es común a todo el año, a continuación de allí, lo que se muestra es lo último, digamos, y lo otro va quedando más abajo. Esa fue una de las cuestiones que ellos y nosotras mismas nos dábamos cuenta que eso hacía perder tiempo, por ejemplo, ¿no? Otra cosa que este año fue, por ejemplo, darnos cuenta que para seguridad de las evaluaciones, teníamos que encontrar alguna otra manera. Nosotros utilizábamos, sobre todo para las evaluaciones de aplicación de contenidos, usábamos como una especie de preguntas o de análisis que fuera como ser un parcial domiciliario, digamos, pero eso les resultó bastante difícil, con lo cual vamos a modificar la forma. O sea, pequeños cambios que nos, a la luz de la experiencia, este año estamos replanteando, haciendo de otra forma. O, por ejemplo, darles mucho más, tratar de darles bastante más trabajo de análisis de la aplicación de contenidos. Esa es otra cosa que nos dimos cuenta que necesitaban todavía mayor acompañamiento, en fin. Sí, yo en esto hago una última y ya cierro, no molesto más, juro. En esto la involucro a Leonor porque en la última reunión que nos pudimos ver las caras, algo salió de esto. A mí, por eso te lo preguntaba, Ana, en relación con los instrumentos de medición, porque lo que me preocupa, o sea, más allá de la encuesta de satisfacción del cliente, si podemos decirlo así, lo que ellos perciben como que les ha servido, me preocupa que yo no le termino de encontrar la vuelta a tener uno o varios instrumentos de medición sistemática de cómo es la evolución del proceso de aprendizaje para poder evaluar las intervenciones que nosotros vamos haciendo, de modo de poder evaluar con algún instrumento un poco más objetivo, más allá de la intuición y el ensayo del error, cómo van funcionando estas cosas que decís vos, Ana. A ver,
probamos con esto y vimos que les resultó difícil. Entonces, a mí lo que me gustaría, yo no sé, Leonor, si esto existe, si se puede pensar con algunas, no sé, con algunos departamentos que usen habitualmente algún instrumento de medición y estén más cancheros en el tema esto, ¿no? O sea, ¿cómo evaluamos, más allá de cómo lo perciben los estudiantes, cómo evaluamos esa evolución en función de las intervenciones didácticas que nosotros estamos haciendo, para saber si tenemos que ajustar o no, dónde, cuándo, y también teniendo en cuenta la heterogeneidad del público que manejamos, ¿no? Esto yo todavía no le encuentro la vuelta y es algo que tengo siempre, viste, como en la cabeza pensando. Pasa que siempre es una evaluación cualitativa. Entonces, Claro, que no sea lo que es la evaluación, por decir, nosotros después tenemos el instrumento de evaluación formal, pero digamos, ese es un instrumento que a mí me parece que es como una pata de la mesa, un poco nos está quedando un poco floja. Yo lo que pienso y lo que se me ocurre, y es lo que realmente desconozco, es si hay alguna manera de, a través de algún instrumento de medición o de varios instrumentos de medición, poder ir viendo si las estrategias que nosotros con tanto esfuerzo diseñamos y rediseñamos dan resultados, ¿sí? Positivos, más, menos. Eso digo, y pateo la pelota a la cancha de Leonor. No, yo no, verdaderamente desconozco si hay dispositivos de medición así tan específicos. Podemos decir que hasta el momento encontrado nos hemos, con los resultados de las encuestas y también de esta encuesta grande y masiva que se ha hecho a estudiantes, donde sí tuvimos resultados por departamento, para ver de qué manera los estudiantes estaban transitando, ¿sí?, esta virtualización, si quieren, de la enseñanza y del aprendizaje de ellos mismos. Entonces, verdaderamente el uso esa encuesta arrojó resultados sobre el uso del campus, el uso de las estrategias de vinculación entre cátedras y estudiantes, las dificultades tal vez de conexión que los estudiantes podían llegar a tener. Sí, también arrojó cuestiones que tienen que ver con estudiantes trabajadores, pero bueno, en definitiva son muchos más generales que dan cuenta de la situación de esta virtualización y del contexto y la coyuntura por la que estamos atravesando. Yo creo que en las cátedras en particular, esta implementación de la encuesta que ha hecho la Cátedra de Lengua 4, y yo creo ahí también que de estas dos presentaciones, o estas dos cátedras, en realidad 3 presentaciones, hay un eje en común que es la vinculación con los estudiantes, ¿sí? Esta vinculación que nos permite no solamente ver o preguntarnos qué está sucediendo en nuestras aulas, que me parece que allí va también tu inquietud, Gaby, ¿no? ¿Qué está sucediendo verdaderamente en nuestras aulas? Y si estos dispositivos de chequeo, de continuidad, de seguimiento, que además hace rever determinadas estrategias de enseñanza y determinados recursos que las cátedras ponen a disposición para ver si ese proceso de aprendizaje está dado, bueno, es un punto de partida fundamental, ¿no? Preguntarnos qué sucede y si verdaderamente lo damos de hecho o no, que me parece que es lo que vos buscás, no dar de hecho lo que verdaderamente sucede, sino... Claro, ¿no? y con esto cierro, no digo más nada, te juro por Dios. Pero lo que vos decís, Leonor, es que es muy cierto. La gente que se encargó de hacer esa encuesta y esto, y quizás es gente que sabe qué preguntar, sabe cómo armar una encuesta, sabe cómo recabar esa información. Entonces, la inquietud que yo te planteo a vos es que así como la EAD nos ha dado un montón de apoyo en cuanto a cómo transformar lo presencial en virtual, si no existe la posibilidad de contar con algún apoyo de esta gente que
que realmente sabe cómo ir trazando los procesos, cómo hacer la trazabilidad de lo que va sucediendo, porque se dedican a eso y tienen el conocimiento, de por ahí darnos alguna, ¿viste? O decir, bueno, miren, ustedes pueden hacer encuestas, las encuestas tienen que tener estas características, porque nosotros vamos, ¿viste? Como sí, tanteando. eso, en realidad eso claramente lo podemos plantear como inquietudes de las cátedras y lo podemos conversar, y vamos a tener sin duda el asesoramiento, porque ahí lo que estamos necesitando es un asesoramiento puntual, ¿sí? Y bueno, lo tomo como inquietud, Gabriela, y bueno, y me ocupo de ver seguramente quién puede, tal vez podemos organizar algo para que nos guíen en ese sentido. Si es una necesidad. Algo? Sí, Dolly, por supuesto. No, simplemente lo que quisiera agregar es que está la cuestión como instrumental de las herramientas, que es muy importante, y por ejemplo en el caso de esta encuesta era un formulario de Google. Está la cuestión de Google. De las herramientas técnicas, y ahí es donde la gente de educación a distancia viene bárbaro para ir completando estos conocimientos que nosotros tenemos de manera fragmentaria, y además toda la experiencia que ellos tienen en términos amplios en educación a distancia. Eso es fundamental. Pero además está, y eso es una decisión que tiene que estar muy pensada, y de qué mirar, qué nos interesa mirar. Después es encontrar cuál es el dispositivo, claro, o cuál es la herramienta, y ahí creo que hay todo un trabajo al interior de las cátedras, y en todo caso que podría ser un trabajo en conjunto entre las lenguas, sería ideal, de bueno, cuáles son los aspectos centrales de las propuestas que nosotros hacemos, y cómo hacemos para mirar de manera más cualitativa, más cuantitativa, una combinación de ambas, cómo se van desarrollando esas cuestiones. Pero me parece muy interesante lo que plantea Gabriela, porque uno siempre está en ese dilema de muchísimo trabajo y de estar un poco a tientas en relación con los frutos de ese trabajo, con, siempre con una cosa un poco impresionista de cómo se van desarrollando las cuestiones, lo cual no quiere decir caer en un cientificismo tonto, ¿no? De querer ponerle un número a todo, pero sí de tener como más elementos para pensar, para diseñar, para planificar, para evaluar. Yo estoy de acuerdo. Sí, no en términos específicamente de medición, ¿no? Sino en términos de, bueno, de mejorar las prácticas que, miren cómo esta virtualización nos ha llevado a una discusión en este sentido, que bueno, la presencialidad también la necesita, ¿no? Digamos, yo creo también de la misma manera. Y esto también, esto que decís, Dolores, tal vez de pensar en las lenguas, esto, bueno, en las lenguas y en las lenguas 1, 2, 3, 4, y en las lenguas, ¿no? En poder también trabajar con las diferentes lenguas y los diferentes trayectos en francés, en portugués y en inglés, también aunando de alguna manera, no sé si aunando, pero al menos diversificando, ¿no? Y viendo también las cuestiones en esto, que nos importa a todos. Claramente, bueno, Vir, si no quedan preguntas, porque ya estamos pasados en el horario del almuerzo, tenemos una horita, ¿no? Para volver a las sesiones de la tarde. Te dejo, Virginia, cerrar. Sí, muchísimas gracias desde ya. Sí, ya no tenemos más preguntas, hay unos comentarios en el chat muy bueno, lindos para la cátedra de lengua inglesa 4, de cómo se nota el trabajo que han hecho y el buen funcionamiento. Ahí están haciendo pulgares arriba. Bárbara. ¿Podés abrir el micrófono?
si quieres decir algo. Perdón, no, yo les quiero decir, porque todos como docentes que hemos estado enfrente de las aulas, lo más lindo e interesante es el otro lado, no es que me quieras sacar mérito, pero fuera de broma, habiendo hecho la materia en el 2008 y ahora después de 12 años, es increíble el cambio. Es como que los chicos, yo a veces digo que aprovechen porque antes uno se sentía más en soledad, por supuesto que hemos crecido todos, pero tan enriquecedora. Yo lo comparto con amigas que ya son traductoras y profesoras y me dicen, wow, eso tenés que hacer, buenísimo. Y es re lindo porque fuera de broma estamos hechos todos unos artistas, que después los resultados van a ser positivos, seguramente sí. Y también sé por Ceci Torre, que quiero mucho, que están trabajando muchísimo en todas las áreas. Y me da mucho gusto verte, Leonor, también, a todas las caras que tanto amor nos brindaron. Muchas felicidades. Gracias, muchísimas gracias. Bueno, y cerramos, si les parece, felicitaciones por todas las presentaciones, felicitaciones a Introducción a la Lengua Inglesa, felicitaciones a Lengua Inglesa 4, muchísimo gusto, muchísimo gusto. Seguimos y a la tarde. Gracias.